Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Farid Benítez y el día de hoy vengo a pronunciarme sobre las elecciones del 2022, debido a que en este periodo electoral, durante los debates y las propuestas, se ha escuchado un término que vale la pena trabajar por todas las implicaciones que lleva en nuestra vida. Ese término es el desarrollo. Entonces, en ese sentido, partiendo de las definiciones que nos dan los diccionarios, desarrollo refiere a una acción, a un efecto de desarrollar, de crecer económica, social y culturalmente. Eh, el desarrollo tiene muchas definiciones y es trabajada por muchos autores, pero como factores comunes implica el movimiento de un estado a otro y la noción de un futuro mejor. Ahora bien, el optimismo del desarrollo depende de variables como espacio, tiempo, condición y posición. El tiempo, pues en la medida en que el desarrollo que se fraguó hace mucho tiempo no es el mismo desarrollo que nos rige y nos condiciona en la actualidad. En términos de espacio, porque no es el desarrollo que se da en Bogotá el mismo que se da en el Amazonas. En cuanto a la condición, es porque el desarrollo se trabaja desde múltiples paradigmas, corrientes de pensamiento y escuelas. Ahora bien, en cuanto a la posición, eh, el desarrollo está sujeto a muchas interpretaciones desde múltiples contextos. Mm, Enfatizando en este optimismo que permea el desarrollo, se puede decir que ese optimismo traspasa el ámbito científico. Sobre sus varias nociones, porque se toma en varias disciplinas, podemos decir que el desarrollo en biología, por ejemplo, remite al desarrollo remite a la evolución de organismos simples y complejos. En cuanto al desarrollo en economía, se puede decir que es un proceso de crecimiento en el que los ingresos de los habitantes y de los países aumentan. Son cambios fundamentales en la estructura económica los que se dan con el desarrollo. Ahora bien, el desarrollo tiene muchos significados, depende de las perspectivas desde donde se vea, y pues también el desarrollo es adoptado por varias disciplinas, que también pues no tienen una sola definición de desarrollo, sino que tienen varias o las combinan con otras nociones. Ahora, los actores también los actores sociales también pueden pensar al desarrollo, porque a la final ellos son quienes experimentan el desarrollo materializado. Ellos, digamos, en el caso de América Latina, al desarrollo lo padecieron, pero asimismo aprovecharon lo que les trajo. Se puede decir entonces que el desarrollo es un concepto maleable que se concreta en políticas, en programas y en proyectos que los individuos, los grupos y que la naturaleza padecen o aprovechan. Ahora bien, en el desarrollo se ve hacia un futuro. El desarrollo también se va a dar en diferentes escalas, puede ser en lo micro o en lo macro social, y asimismo el desarrollo es dinámico, implica movimiento y convoca las capacidades de los seres vivos para alcanzar objetivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vale la pena traer a un autor, Wolfgang Schantz, quien hizo un glosario solo del término desarrollo por la multiplicidad de interpretaciones que este tiene, entendiendo al desarrollo como un molde mental particular que impregna al lenguaje social y al lenguaje estatal. Durante el siglo XX, el desarrollo tuvo unos límites muy difusos. Era un término muy poroso, que buscaba glorificar la intervención del hombre sobre la naturaleza, esto en nombre de un bien superior, también en nombre de un objetivo superior, asentando así la base común donde se pelean las posiciones políticas, ya sean de izquierda o de derecha. Ahora bien, la era del desarrollo comienza con el presidente Truman en Estados Unidos, quien calificaba al sur global como uno subdesarrollado, entre comillas, justificando entonces la arrogante intervención del norte global. Afortunadamente, esta noción se está quedando obsoleta, esta noción de desarrollo del siglo XX. Esto porque el norte global industrializado está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ahora también, la competencia entre sistemas políticos, digamos la persecución que se le hizo al comunismo, acabó. Esto contribuyó también al declive de ese desarrollo que proponía Truman. Sin embargo, el conflicto aún está presente, pero no entre posiciones políticas necesariamente, sino entre países pobres y entre países ricos. Ahora bien, ya no se busca el progreso, se busca la prevención. Prima la distribución no de los
no de las riquezas, sino la distribución de los riesgos. Ahora, los especialistas, quienes deberían pensar en las promesas incumplidas del desarrollo, lo que hacen es identificar carencias y llenar vacíos. También solamente se dedican a contener migraciones, a contener guerras y a contener desastres. Ahora bien, la polarización entre el sur y el norte está aumentando porque en términos tecnológicos el sur está más obsoleto y más atrasado que el norte. Ahora también dentro de los países hay una polarización interna. Pues esta polarización hace que se reduzcan los ingresos, que aumente la miseria, que aumente la desesperación, y así también con esta polarización se vienen a acabar entonces los modelos tradicionales de vivir para imponerse los modelos de vida modernos. En ese sentido, también se está sospechando, bueno, para que hubiera ese declive de esa noción de desarrollo, que el desarrollo fue mal concebido desde un comienzo y pues que también tenía otras oscuras intenciones, y es que era la occidentalización del mundo. En este sentido, si se llegara a perpetuar, sería algo bastante peligroso. Los países líderes en este sentido, quienes profesan mercado, Estado y ciencia, cercan a las mentes de todo el mundo a un solo modelo cultural, el occidental. En síntesis, el desarrollo es etnocentrista, pues sí, es bastante cambiante, pero también integra y excluye. Y también hay que buscar otras cosmovisiones para contrarrestar esa monocultura, por decirlo así, visibilizando elementos culturales que sobrevivieron al desarrollo en varios lugares del mundo. Ahora bien, Gustavo Esteva dice que el desarrollo es un término que viene de la biología. Esto se trasladó en el siglo XVIII, cuando la transformación política se consideraba como un evento, un proceso natural, cuando el ciclo vital se hacía equivalente con la historia social, y cuando el desarrollo histórico se concebía como continuidad del desarrollo natural, siendo estos dos parte del desarrollo divino homogéneo del cosmos. Dios era el artífice de ese desarrollo divino, pero cuando se fue fomentando la duda en la humanidad, el humano se encargó de ejercer su propio desarrollo. Ahora bien, en esta misma perspectiva, el modelo industrial de producción se concibe entonces como el estadio final de la evolución de la humanidad, algo bastante unilineal, pero pues este periodo también es considerado como la cúspide de las potencialidades de este siglo XVIII. Ahora ya pues en el siglo XIX el desarrollo pasa al lenguaje ordinario, al lenguaje vulgar, y es una noción que encadena múltiples significados que refunden sus nociones originarias, por decirlo así, mientras que ya en el siglo XX el desarrollo se enlaza es con lo urbano. En los 30, el desarrollo hace parte de una dicotomía que es desarrollo por un lado, colonialismo por el otro. En este sentido, el desarrollo viene a encarnar o a contener a la civilización en varias etapas y a la producción, que se contraponen a la al colonialismo. Ahora bien, el desarrollo, como ya vimos, acumula muchos significados, pero es inseparable, eso sí, de ciertas nociones como el crecimiento y la evolución. El desarrollo tiene muchos sentidos, en su mayoría positivos, porque como decíamos al comienzo, tiene intrínseca una visión de pues un futuro mejor, junto con ese cambio de un estado a otro. Ahora bien, el desarrollo, en ese sentido positivo del desarrollo, es una construcción social. Pero para muchos millones de personas del sur global, el desarrollo es algo que se padeció, que se sufrió, algo indigno, a lo cual no se podía escapar, y a lo que solamente quedaba someterse. Durante los 50 del siglo XX, el desarrollo contuvo un conflicto entre variables económicas y variables sociales, un desarrollo económico y un desarrollo social.
el discurso del desarrollo, con el paso del tiempo, se fue introduciendo a los discursos de las Naciones Unidas. Ya en los 60 se busca integrar a las variables económicas y a las variables sociales. Pues esto lamentablemente implicaba que se iban a pasar por unas fases de un crecimiento económico. Acá el desarrollo social entonces queda un poco relegado. De hecho, se le considera como una precondición y razón para el crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento provocó deficiencias, ya esto se vio con el tiempo, deficiencias en las políticas y una creciente desigualdad. Ese enfoque unificado que se buscaba en los 60 también era pues para poder analizar y planear, pero esto no se logró esta unificación entre variables sociales y variables económicas, y es que hubo muchos detractores en ese sentido. Y es que esos detractores lo que no podían soportar era la crítica al crecimiento económico. Y es que además solamente buscaban remedios universales y tras derechos simples. Hubo una adversidad por la unificación, se terminó en dispersión entre las variables económicas y las variables sociales, ya que los problemas sociales comenzaron a ser enfatizados en la realidad. O sea, ocupaban el centro de las inquietudes diarias, y tras ocupar ese lugar central, seguía entonces una demanda para solucionar a estos problemas sociales. Hasta que se constata la interrelación de los problemas sociales y se empieza al fin con la priorización de uno en uno de los problemas, que mal que bien a la final nos llevan a esa unificación entre problemas sociales entre variables sociales y variables económicas. Entonces, bien, la búsqueda de esa unificación varió, porque se enfatizaba en desarrollar al hombre como propósito del desarrollo e incorporarle diversidad, autosuficiencia y cambios fundamentales. También se llegó a pensar en un momento en otro desarrollo para abandonar a ese desarrollo de los años 60. Esto por lo menos hasta que surgió el enfoque de las necesidades básicas, siendo que este último podía obtener niveles mínimos de vida. También era posible aplicarlo a cualquier país, pues técnicamente, y brindaba técnicamente más facilidad para la satisfacción del hambre y para acabar con la pobreza. En ese sentido, también surge por los organismos internacionales el desarrollo endógeno, que combate al modelo de la sociedad industrial que podría decirse desde los 60, mirando las particularidades de cada nación. En ese sentido, su aplicación podría llegar a disolver este mismo concepto, porque no se puede imponer una sola cultura al mundo, la cultura occidental. Ya en los 80 se puede considerar esta como una década perdida del desarrollo, bueno, para el desarrollo. Muchos países derrumban esos logros que habían logrado por tantas luchas sociales, implantando un comportamiento desarrollista. Surge entonces un redesarrollo bajo la forma de desarrollo sostenible. Se buscaba sostener al desarrollo, pero no para el florecimiento y perduración de una vida social natural y diversa. Las Naciones Unidas, en este sentido, introducen al desarrollo humano también, que engloba al desarrollo socioeconómico y a las situaciones sociales diversas de cada país. Y pues bueno, ya para finalizar se podría decir que son diversos y profundos los significados que se le atribuyen al desarrollo. Todos tienen elementos comunes, pero no por eso dejan de ser bastante diferentes. Algunas posturas, por ejemplo, consideran que el crecimiento económico es un requisito para el desarrollo, mientras que otras posturas del desarrollo consideran que es necesario abolir o extinguir ese crecimiento económico. Y en ese sentido, Esteba y Sachs, los autores que se mencionaron, nos dan conceptos de desarrollo que son de tres tipos técnicamente: los que irrumpen en la realidad y se imponen a nivel global, los que los complementan y los que contradicen.
Y eso sería todo por hoy. Eso sería para destacar la importancia de la palabra desarrollo cuando se usa en un ámbito político. Esta palabra nos puede determinar, puede definir si vamos a prosperar, si vamos a ser explotados, lo define todo. Así que mucho cuidado con esas nociones. Hasta luego.